días para todos los hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor por poderle alabar, poderle glorificar, poder enaltecer su grande nombre con el cual se manifiesta con todo poder y con toda gloria en todo el universo. En estos días estaba revisando las reflexiones que están llegando al grupo de la iglesia. Son algunas reflexiones que el pastor Carlos Durán está haciéndolas, y él es el que las está estructurando. Y en estos días comenzó como una serie de reflexiones con respecto a la reorganización de la mente, la reorganización de los pensamientos en el creyente. Y mientras estaba leyendo la primera de ellas, que refería precisamente a la reorganización de la mente, surgió también en mi mente una serie de preguntas y una serie de pensamientos que me llevaron a tomar este tema como un tema bueno para desarrollar de una manera más explícita con respecto, porque son muy buenas, indudablemente no voy a discutir lo bueno de esas reflexiones. El hermano, Dios le ha dado al hermano Carlos Durán una especial bendición al darle la destreza de poder hacer reflexiones, a poder expresar pensamientos espirituales de una manera muy sencilla, y son bastante profundos al mismo tiempo, ¿no? Entonces no voy a discutir lo bueno de sus reflexiones aquí, no pretendo hacer eso, pero quisiera como extender un poco más allá de lo que significa una reflexión, esos pensamientos, y hablar de lo que significa entonces reestructurar la mente, añadir otros textos bíblicos que no estaban allí en la reflexión del hermano, y ahondar en lo que significa eso, porque me parece que es un tema importante en estos tiempos, cuando han surgido tantas ideas torcidas de la palabra de Dios en el mundo entero. Hay una distorsión bastante alta, bastante grande y bastante sutil también, porque son pensamientos que usted los lee, los oye, hay videos donde se expresan ideas extraordinariamente hermosas y bellas, pero torcidas en lo que significa el principio bíblico, torcidas en algún punto de esa reflexión. Así que vamos a dedicar tiempo a hablar acerca de la reestructuración del sistema mental de los hijos de Dios con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo cree usted? Nos podíamos preguntar, hacer varias preguntas. ¿Cómo cree usted que usted venía cuando se convirtió a Cristo? ¿Cómo venía usted del mundo? ¿Qué sistema religioso tenía? ¿Qué fe tenía? ¿Qué creencias morales tenía? ¿Qué tipo de comportamiento creía usted que era el correcto y cuál era el incorrecto? ¿Qué tipo de estructura de pensamiento le hacía a usted actuar como actuaba, fuera de la voluntad de Dios? Cuando usted se entregó a Cristo, y llegó a darse cuenta que su estructura de comportamiento era un caos, que tenía que cambiar. Y para cambiar la cultura del comportamiento tenía que cambiar también su estructura mental. Usted tenía que comenzar a poner en su mente y en su corazón principios distintos a los que usted y yo traíamos cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Esa es una verdad que no tardamos mucho en descubrirla. Cuando llegamos a Cristo no tardamos mucho en descubrirla. Comenzamos a ver las distorsiones que teníamos cuando comenzamos a leer la palabra de Dios con fundamento, porque cuando no éramos creyentes a lo mejor leíamos la palabra de Dios por allá de vez en cuando por allá decíamos que teníamos tiempo,
porque no dedicábamos tiempo a la lectura, era cuando nos sobraba un tiempo, quién sabe cuándo, ¿no? Después del chat, después del Facebook, después de las parrandas, después de una cantidad de cosas en la vida que nos llenaban la vida, y nos quedaba tiempo para leer la Biblia una vez al año, y eso eran 5 minutos. Entonces, no necesitamos mucho tiempo cuando nos convertimos a Cristo para ver lo distorsionado que estaba nuestra vida. Y nuestros pensamientos estaban llenos de pensamientos que no estaban acordes a la voluntad de Dios. Pensábamos en la venganza, pensábamos en la mentira, pensábamos en los adulterios, las fornicaciones, pensábamos en cuánta cosa mala existe, la pensábamos nosotros. Unos de una forma, otros de otra, unos pensaban en una cosa y otros en otra, pero al final pensamientos de iniquidad que no honraban al Creador. Entonces, cuando llegamos al camino de Jesucristo, interesantemente conseguimos que necesitábamos honrar a nuestro Creador, a nuestro Salvador Jesucristo, y que los pensamientos tenían que cambiar. Entonces, vamos a ir desarrollando eso porque nuestros pensamientos tienen que cambiar. Hoy en día estamos viendo que la generación que está creciendo ahora, los niños que tenemos hoy en nuestra sociedad, en la sociedad mundial, porque no es solamente aquí en Venezuela, no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de nuestra sociedad mundial, está creciendo sin conocimiento pleno de lo que significa la verdad que está en la Sagrada Escritura, porque los que están criando a esos niños no la tienen, la mayoría de ellos no la tienen, e incluso algunos creyentes no se están interesando en educar a sus propios hijos para el Señor, y cuando llegan a cierta edad ya los muchachos se rebelan y están fuera de todo designio de la voluntad de Dios. Yo les hablé que Jeffrey por ahí está en un grupo de cristianos. ¿Cómo es que se llama ese grupo, Jeffrey? Bueno, tú lo llamas de una forma, el grupo de los ateos, que tú lo llamas, pero él tiene un grupo que se llama de otra manera, ¿no? Lo cierto es, hermano, que él ha descubierto que ese grupo que habla de cuánta filosofía existe fuera de la voluntad de Dios, hay hijos de pastores, hijos de ministros religiosos, cristianos, personas que están asistiendo a iglesias llamadas cristianas, pero creen en cuánta barbaridad existe en este mundo. Y aquí pudiéramos pasar una serie de varios años contando las barbaridades que él ha descubierto, que cree la gente. Hermano, la verdad ha sido distorsionada, la mente ha sido entenebrecida, ha sido cauterizada. El apóstol Pablo lo dijo claramente, están con su mente entenebrecida. ¿Qué es entenebrecida? ¿Qué son las tinieblas? Entenebrecida es que está llena de tinieblas, y las tinieblas sencillamente son oscuridad. Está llena de oscuridad y no de la luz del Señor. Loida estuvo haciendo estaba trabajando ahora en tareas dirigidas allá en la casa, y la semana pasada le hizo la despedida por este año a los niños que tiene, unos 10 o 12 niños que tiene allá, y les colocó una película del nacimiento de Cristo para explicarles algo acerca de eso. Y les preguntó a los niños, antes de todo, ¿qué creen ustedes que es la Navidad? Bueno, vaya a ver ustedes las respuestas. Las respuestas son muy bonitas, bellas las respuestas, pero todas torcidas en su criterio realmente bíblico. Decían, la Navidad es que San Nicolás viene y hay muchos regalos. ¿Ves? Yo recibo regalos, corremos en la calle, decían otros, hay vacaciones. Bueno, una cantidad de respuestas completamente ajenas a la verdad y al significado de la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, que vino a llevar una vida que lo llevó a la muerte y a la resurrección y a la ascensión a los cielos para interceder por nosotros y darnos la libertad de la condenación eterna. Ahora tenemos salvación por medio de Jesucristo. No lo saben. Ellos están esperando a San Nicolás.
Así van las mentes de nuestros niños en la sociedad que tenemos hoy. ¿Cuáles son las virtudes? Vamos a estar ubicados en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Esos dos versículos hablan de las virtudes necesarias para una salud mental buena, para una buena salud mental. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Vamos a ver qué dice ahí. Fíjense lo que dice ahí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De ahí hasta el 9. Pero los versículos allí, 8 y 9, que acabamos de leer, hablan de las virtudes que son necesarias, absolutamente necesarias, entre muchas otras cosas que vamos a ir revisando de la Escritura en otros momentos. Están las virtudes para una buena salud mental, porque la salud mental va a producir un comportamiento distinto como hijo de Dios ante la sociedad. Eso va a producir. Una persona que no tiene un buen comportamiento, lo más seguro es que tampoco tenga buena salud mental. Porque, ¿qué es lo que pasa con los pensamientos? Lo que la Biblia también llama corazón en muchas partes de la Biblia. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, de la abundancia del corazón y de la abundancia de tus pensamientos, responde tu cuerpo, se expresa tu cuerpo de esa manera. Entonces, de eso va a depender, de esa buena salud mental va a depender cómo te portes. Y uno puede saber cómo puede estar la salud mental de una persona por su comportamiento. Porque lo que él piensa, eso es lo que hace. Esa es su cultura. Esos son sus principios. Los que están guardados en su corazón, esos son. Así que ahí podemos saber cómo está la salud mental de la persona. Ahora, me gustaría referirme, antes que nada, a la esperanza que impulsa el apóstol Pablo cuando él habla de estas cosas. ¿Cuál sigue siendo la esperanza del apóstol Pablo? En el versículo 5 está esa esperanza. La semana pasada hablamos de ella, y en el versículo 5, antesito de mencionar estas cosas, él también lo menciona aquí. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué es lo que impulsa al apóstol Pablo a mantenerse firme, honrando a Dios con una salud mental buena que produce una buena conducta en su vida y un amor por el Señor? Que el Señor está cerca. Esa es la expresión que en una sola palabra decían los hermanos allá en el primer siglo, que dice Maranata, que quiere decir Cristo viene, el Señor está cerca, el Señor ya viene. Como quiera ser traducido, se traduce en el sentido de que el Señor viene. Y eso mantenía a los hermanos del primer siglo con una expectativa muy alta con respecto al Evangelio, a vivir el Evangelio que honraba y que sigue honrando a nuestro Dios. Y luego de eso es que el apóstol Pablo escribe aquí a los hermanos de estas virtudes que son necesarias para mantenerse en ese tipo de conducta y ese tipo de labor que puede honrar a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que se menciona allí? ¿Cuáles son esas cosas necesarias que el apóstol Pablo menciona? Ya las hemos leído. La primera de ellas es que todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Algunos han traducido esto, todo lo que es verdad. Bueno, no vamos a discutir ese tipo de traducción ni nada, pero si buscamos vamos a decir, el significado real de cada una de las dos, verdadero y verdad tienen una ligera diferencia.
Tienen una ligera diferencia porque la verdad precisamente pudiera ser tomada como aquella que se pronuncia y se dice, nada más. Pero lo verdadero no se limita solamente a lo que se dice, sino que también está incluido a aquello que es verdadero y que es palpable en todo lo que existe, que eso es la realidad, eso es lo real, eso es lo verdadero, eso es lo realmente conductual, que honra a Dios. Porque ¿sabe qué cosa es verdadera? La existencia de Satanás y la existencia del mal, eso es verdadero. Pero esa no es la verdad que tenemos que seguir. ¿Me comprenden la ligera diferencia que tiene? Que uno puede caer en una ligera diferencia allí y puede caer en una trampa fácilmente. Ahora, ¿qué es lo verdadero entonces a lo que se refiere aquí? Vamos a decir que lo verdadero sencillamente se refiere a toda la realidad de los asuntos humanos y espirituales que existen. Yo tengo que saber la existencia de Dios, la existencia del bien, tengo que conocer también la existencia de Satanás y la existencia del mal, como algo que es verdadero, pero tengo que decidir a quién seguir. De lo verdadero yo tengo que tomar una decisión. ¿De qué cosa voy a seguir? De eso que es verdadero. Mucha gente ha distorsionado tanto lo verdadero y ha hecho que lo que es verdadero y siendo malo quieren hacerlo bueno, solo porque es verdadero. Hermanos, estaba ayer oyendo una predicación de este predicador Armando Alducin, y era como una explicación de alguien que puso un extracto de uno de sus videos explicando por qué algunas iglesias no lo invitaban a predicar, y puso un extracto de su exposición, y él hablaba de cuántas cosas doctrinales han llegado a entrar en las iglesias cristianas y que lo han tomado como una verdad. Él hablaba, por ejemplo, de esto de la risa santa. Una gente que se muere de la risa y entonces ahí está muerto, cae al suelo muerto de la risa, y a eso le dicen risa santa. Y para colmo de todo, también inventaron últimamente, yo no sé si ustedes han oído eso, pero puede ser que sí, el vómito santo. Y la gente se va en vómito, ahí se mete la mano incluso, pero se provocan vómito en el culto y le dicen que eso es vómito santo, que de ahí sale lo santo, de esa asquerosidad. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde salió eso? De la distorsión de lo verdadero. La distorsión de lo verdadero. Bueno, y de ahí para ustedes contar cuántas cosas él habló ahí. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para, tal vez nos referimos a todo, y además que esa es la predicación del hermano, yo solamente la estoy trayendo como un ejemplo de lo que pasa en el mundo doctrinal. Entonces él decía que hay una teoría, eso no es nada más él que lo dice, eso lo había leído yo en otra parte ya, que las doctrinas nos separan, que las doctrinas separan a las iglesias cristianas. Y entonces en las iglesias de ese tipo, entonces ahora no hablan de doctrina, hablan de cualquier otra cosa, porque las doctrinas nos separan. Pues si nos separan, que nos separen, hermano, pero aquí hay que predicar la verdad. No podemos andar ocultando que hay cosas que están distorsionadas y que no son la verdad, aunque son verdaderas porque existen, pero no son la verdad. Hermanos, tenemos de eso muchísimas cosas. Lo verdadero, estamos plagados
de videos que hablan muy sutilmente de ideas y filosofías extrañas. En estos días, en el grupo de los muchachos de A la Diestra, también surgió una especie de dilema por un video que anda por ahí rodando ya, que dice que Dios, y él lo explica con cara de ángel, ¿no? El hombre que está hablando allí lo explica con una cara de ángel y todo lo demás. Dice que Dios tomó un riesgo muy inmenso, creando al hombre sabiendo que se iba a corromper y todo lo demás. Entonces, bueno, Jeffer se atrevió a hacer la pregunta: ¿realmente Dios corrió el riesgo de crear al hombre? ¿Realmente eso fue así? ¿Cuántos hijos de Dios están creyendo esa barbaridad y esa mentira? Porque cuando una persona corre el riesgo es porque tiene incertidumbre entre por lo menos dos cosas y tiene que elegir una y correr el riesgo. ¿Ustedes creen que Dios estaba así? En incertidumbre entre dos cosas. No. Mentira. Dios no corrió el riesgo. Dios demostró al final su amor inmenso, el amor inmenso que hay en su corazón. Y si Satanás por alguna razón estaba argumentando que no lo quería, yo no sé si yo les conté alguna vez que yo vi una endemoniada que dijo eso. Estaba allí, surgió una endemoniada en un culto que yo estaba, esa mujer comenzó a pegar alaridos allá en pleno culto, la sacaron, yo me fui con ellos hasta donde la llevaron y con una voz gruesa en ella, ese demonio decía, Dios a mí no me quiere porque Dios a mí me sacó del cielo. Si por alguna razón el diablo creía que Dios no tiene amor en su corazón, esto que está ocurriendo hoy día lo está comprobando que no. Dios sí tiene amor en su corazón, porque para salvarme a mí tuvo que amarme mucho, ¿no? Porque si yo me pongo a contarle las cositas que yo hacía desde chiquitico, desde muy jovencito, hasta el día que entendí que tenía que entregar mi vida a Cristo, ustedes salen de aquí y no me creen más. Pero gracias a Dios porque también creen en la transformación, en el cambio que Dios hace en las personas, porque si no, no estarían aquí. Hermano, y piense usted si Dios no tuvo que amarlo a usted para salvarlo a usted, ¿de dónde Dios lo sacó? La distorsión. Así que necesitamos creer en eso. Muy bien, todo lo honesto es el segundo elemento que se menciona allí en la parte B del versículo 8 de Filipenses 4. Y todo lo honesto es que tiene seriedad en todas sus acciones y promesas, digno de confianza. Que tiene seriedad y que sencillamente la honestidad con la que nosotros tenemos que actuar no puede depender de la conducta de los demás. ¿Sabe qué cosa vemos mucho? Yo lo vi esta semana, el viernes, el jueves fue, porque eso fue antes yo me fui a quedar un día antes en la cola y había un señor allí, un doctor, que está apartado del Señor y con el que he hablado bastante porque nos hemos conseguido ya en varias colas y esta vez volví a hablar con él, pero esta vez me gustó más porque lo pude confrontar con su responsabilidad particular con el Señor. Pero él llegó un momento en que había alguien allí que había dejado un puesto y entonces una amiga lo llamó. Entonces ella se oía regañando a la amiga ahí por teléfono, que tú, que no sé qué, bueno. Entonces el otro señor que estaba ahí con nosotros le dijo, pero ¿por qué no la mete ahí? Si ahí ese señor que estaba ahí se fue y ya no va a volver, dijo que no va a volver. Métalo ahí. No, es que no se lo merece, dijo, no se lo merece.
ella es así, así, así está, y empezó a hablar de sus cosas, ¿no? De las cosas que él creía de esa señora. Y dijo, no se lo merece. A veces no hacemos el bien a una persona porque creemos que no se lo merece. Pero eso será verdad. Eso es verdadero porque existe. Pero eso será la verdad que nos enseña Dios. No. Porque ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ama a tus enemigos. Bendice y no maldigas. Ámalos así. No podemos hacer que nuestra conducta, que tiene que ser honesta ante Dios, respetando completamente nuestras acciones delante de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido que tenemos que hacer, y poner como fundamento la conducta de los demás. Cuando ponemos la conducta de los demás como fundamento, hasta ahí llegó la verdad. Ahí llegó la verdad. Tenemos algo existente en nosotros, pero que no es lo mejor, no es lo que Dios te pide. Así que, mis hermanos queridos, no podemos hacer eso. Necesitamos llevar nuestra vida dentro de todo lo que Dios ha establecido con honestidad, en todo lo que Dios pide. Todo lo justo es la siguiente característica o elemento de dignidad, la tercera virtud, si la quieren llamar así. Todo lo justo, de acuerdo al concepto más alto de lo que es correcto. Usted tiene que tener un concepto más alto de lo que es correcto. No puede ser como el concepto de lo correcto que tiene el mundo, porque ellos no tienen un buen concepto de lo correcto. ¿Qué es lo correcto para el mundo? Si pueden hacer trampas, si pueden hacer barbaridad, bueno, todo lo que sea, ¿no? Una cantidad de cosas que hacen ellos, que ellos lo creen correcto y creen que van para el cielo a pesar de eso. No puede ser ese concepto. El concepto el más alto concepto de lo que es correcto tiene que salir en nosotros de las Sagradas Escrituras. Ahí está lo correcto. Todo lo correcto está ahí. Ahí no falta nada. Allí, en el mundo de hoy, lo correcto muchas veces es librar de las consecuencias a los malhechores, por ejemplo. Que el soborno, que alguien pague después de haber cometido un crimen para no ir a la cárcel, entonces le paga a los jueces todo lo que tiene. Algunos venden la casa y se le dan el dinero a los jueces. Algunos venden el carro, otros venden la bicicleta, la moto, lo que tengan, los enseres de la casa. Y el que tiene un poco de plata, pues no tiene que vender nada y paga lo que tiene. Pero lo correcto en el mundo es eso: librar a los criminales de las consecuencias de su mal. No saben que el juez supremo los está esperando. No saben que ya los están esperando para juzgar todo lo que está escrito en el libro de las obras. Allá lo están esperando. Entonces no necesitamos llegar hasta ese punto. Hermanos queridos, todo eso va en contraste con aquello que Dios ha dicho. ¿Sabe? A veces hay cuentos muy sencillos, pero que contienen pecado. Por ejemplo, una persona que cuenta que vio a otro, no, mira, yo vi cuando, ahorita no podemos hablar de billetes de bolívares, ¿no? Pero yo vi cuando se le cayeron $50 a fulano de tal, y entonces yo le puse el pie hasta que él se fuera. Y bueno, ellos se le cayeron, yo los agarré, yo no se dio cuenta si se le cayeron, yo los agarré. Yo creo que no hice nada malo porque se le cayeron. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es lo correcto, lo justo? ¿Eso es un estándar de un concepto muy alto de lo que es correcto? No, eso es un concepto muy bajo de lo que es correcto.
muy bajo de lo que es correcto. O me encontré a fulano de tal dejó algo por ahí y él se dio cuenta, pero él se hace loco. Y después cuando la persona se despidió, lo agarró y digo, yo te conseguía. Bueno, ¿quién lo manda a dejarlo ahí? Pero yo no lo conseguí. Pero si tú sabes de quién es, ¿por qué tienes que decir? Hay gente que se consigue cosas en las casas de los demás. A ver si hay gente que las consigue así, que las consigue en la casa de los demás y dice que se las consiguieron, pero está en la casa de los demás. Yo les conté cuando estábamos pequeños que mi hermano se consiguió un lápiz en la casa pastoral, ¿verdad? Un lapicero. Y cómo mi tía lo llevó con la oreja, agarrado por la oreja y él con el lápiz en la mano. ¿Qué tiene que decirle el pastor? Pastor, es que yo me conseguí este lápiz. ¿Se lo consiguió? No, lo agarraste de una casa que no era tuya. Tú no se consiguió eso, porque en la casa de los demás están los de los demás. Tú no se consigue nada en la casa de los demás, eso es de ellos, de la casa. Bueno, pero hay gente que cree que es eso. Mi hermano yo tuve que aprender, porque ¿sabe por qué yo sé esa historia? Porque en un ladito me llevaban a mí para que yo viera. ¿Qué me iba a pasar si yo hacía lo mismo? Y me llevaban por aquí de la otra mano. Por eso yo sé esa historia. Tenemos un concepto muy bajo de lo que es justo, hermano. Muy bajo. Y necesitamos ampliar, modificar ese concepto. Nuestra mente tiene que ser reestructurada completamente por el concepto de lo que Dios dice. Después viene ¿qué? Todo lo puro. La otra virtud que aparece ahí en esos versículos. Todo lo que no se mezcla con elementos contaminantes para el alma, hermano. Hoy en día hay muchas cosas que están en el ambiente, en nuestra internet, en nuestros teléfonos, puede llegar todo eso. Ahora nosotros tenemos muchos medios para contaminantes, hermano. Uno tiene un teléfono y hay que tenerle miedo a ese teléfono. Hay que tenerle miedo, hay que tenerle pavor, porque por ahí pueden llegar cosas contaminantes. Tenerle cuidado, hay que tenerlo a raya. Pila por ahí, cuidado se me resbala. No es esa ideología y esa filosofía que existe en el mundo de que si dos personas se consiguen por allá y deciden tener sexo y cometer adulterio y fornicación, eso, bueno, no está mal porque somos adultos y nosotros lo decidimos. Porque son adultos. No son adultos, son adúlteros. Son los que son. Pero cuando se habla de pornografía, entonces lo disfrazan con la frase que dice contenido para adultos. Pero es pornografía. Pero es contenido para adultos. Los adultos las pueden ver. Los niños no. Podemos hacer que los niños vean esas cosas. Y libramos en la sociedad una cantidad de cosas que son impuras para cumplir la profecía que hemos estado refiriendo en días pasados, diciendo lo que dijo el profeta Isaías: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ahí está. Entonces hay elementos contaminantes que sutilmente se están metiendo en nuestra sociedad, ¿no? Y eso para hablar de las cosas peores, ¿no? Hay cosas muy sutiles que también son así, de las que tenemos que tener mucho cuidado. Luego viene ¿cuál? Todo lo amable, lo que es inspirado por el amor real, el amor que está contenido en la verdad de Dios, el amor verdadero de Dios. No la distorsión de lo verdadero. Lo que está en la verdad contenida en la palabra de Dios, como el amor real. Eso que es amable, entonces, lo que se caracteriza para que podamos expresar nuestro amor a las demás personas conforme a la palabra de Dios. No si lo merecen o no lo merecen, porque al final
En nuestra mente está eso, por ahí en lo más profundo de nuestra mente, en nuestro corazón está eso. Y a veces cuando tenemos que hacer algunas cosas por las personas, entonces escogemos inconscientemente a los que más se lo merecen. Inconscientemente parece ser así. Necesitamos saber que es así. Y lo amable no significa aceptar el pecado. Amar no significa aceptar el pecado de las personas. Ahí en la misma cola, ese mismo doctor, llegamos a un punto donde él estaba hablando acerca de algunas decisiones que no le parecían correctas en la Iglesia Católica. Y yo le mencioné otra que no le gustó. Yo le dije, bueno, la que usted está diciendo todavía no es oficial. Y porque no es oficial, pues vamos a decir, pero hay una que sí es oficial, le dije yo. El Papa ya se pronunció a favor del homosexualismo, dijo que había que hacer ciertas normas legales que los abarcaran a ellos. Esa no le gustó. Y ella le dijo, chico, tú como pastor, ¿cómo es que tú no vas a expandir tu mente a aceptarnos a todos así como somos? Yo no sé si es que él es homosexual porque se defendió demasiado. No tengo evidencia de eso, ¿no? Pero tú tienes que expandir tu mente, abrirte a las nuevas ideas y poner la Biblia en las nuevas ideas. Y yo le dije, no, una cosa es amar a la persona como persona con una necesidad y otra cosa es aprobar su pecado. La Biblia dice que los homosexuales no entran en el reino de los cielos. Eso es definitivo, eso es un pecado. Que yo tengo que predicarle a una persona de esas, con mucho gusto, ¿dónde está? Pero no puedo defender el pecado. Son dos cosas distintas. Entonces, amar, expresar el amor, tiene que ser expresado incluso dentro del principio correcto. ¿No es? Las personas no tienen por qué dejar de amarse. Sea lo que sea un asesino, mató a 50 personas, el otro se acostó con 50 mujeres, es un adúltero y tiene la mujer hecha triza porque ya se acostó con 50 más. Es una persona que necesita a Cristo, precisamente esos son los que vino a buscar el Señor, a los perdidos. Pero no podemos ahí apoyar el pecado. Así que vamos a seguir siendo amables. Vamos a todo eso que expresa el amor de Dios, hay que hacerlo dentro de los parámetros correctos establecidos por el Señor, sin dejar de obedecer a Dios. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre parece ser una frase que incluye todo lo demás que Él no recuerda en ese momento. Dice, y todo lo que es de buen nombre. Todo lo que usted vea que está dentro de la línea establecida por Dios, ¿qué es el consejo que dice? No dejen de pensar en eso. En esto pensar. Hay una traducción que conseguí cuando estaba estudiando esta parte que dice, mantén tu mente ocupada en eso. O sea, todo el tiempo tiene que estar tu mente ocupada en eso para que no dé cabida a nada más. Entonces todo lo que es de buen nombre asegura todas las otras cosas que están dentro del comportamiento humano que pueden honrar a Dios. Para concluir esta parte vamos a usar la última frase del versículo 8, esa que les estaba diciendo, en esto pensad. O sea que el creyente necesita, vamos a decir, adiestrarse y adiestrar su mente a mantenerla pensando en lo correcto, mantenerla pensando en todas estas virtudes. Adiestrar la mente a eso. Adiestrar la mente no es fácil, porque los pensamientos, dice la gente que vuelan, ¿no? Y vuelan con gran velocidad, ¿no? A alta velocidad, ¿no? Que si uno no está
pendiente, se lo lleva por delante a uno mismo. Necesitamos adiestrar nuestra mente, trabajar con nuestra mente para que pensemos en todas estas virtudes de manera correcta y poder mantener nuestra vida dentro de los principios, porque lo que esté en tu mente, lo que esté en tu corazón, de ahí va a expresarse su cuerpo. Tu cuerpo se va a expresar de lo que tengas en tu corazón. Hace muchos años, en un libro de ética, que estaba estudiando esa materia en la universidad cuando estaba estudiando la licenciatura en educación, y en ese libro dice una frase muy sencilla. Dice: cultura es lo que el hombre hace. Eso es todo. Cultura es lo que el hombre hace. Lo que el hombre se acostumbra a hacer, esa es su cultura de vida. Esa es su forma de vivir. Lo que se acostumbra a hacer. Entonces el Hijo de Dios tiene que cambiar su cultura. Y para cambiar su cultura tiene que cambiar su manera de pensar. Tiene que cambiar su mente, reestructurar su mente, porque lo que trae cuando se convirtió a Cristo está lleno de equivocaciones y pecados. Está lleno de eso. Necesitas reestructurar tu mente. Así que, por supuesto, vivimos en tiempos en los que vemos cómo las virtudes de la moral, de lo espiritual y de lo humano han sido completamente distorsionadas. Parecen cosas buenas, pero no lo son. Tienen distorsiones muy sutiles, pero como creyentes tenemos que conocer bien la palabra de Dios para poder saber cuándo hay una distorsión, cuándo una verdad está completamente distorsionada de lo que en realidad la Biblia describe, para que no estemos nosotros también como hijos de Dios diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y si se trata de las cosas espirituales, entonces no caer en esas distorsiones doctrinales que existen, donde la gente hace barbaridades en los cultos y no honran a Dios con nada de eso. Hay más bien una deshonra delante del Señor, porque entran las personas. Ahorita terminé de leer la primera carta a los Corintios en mis devocionales, y ahí están los textos en la primera carta a los Corintios donde dice: y si entran los que no conocen al Señor y ven todo eso, no van a decir que están locos. Y ahí el apóstol Pablo como que no dice si tienen razón o no, pero por lo que dice el texto, Pablo también piensa, y de verdad están, porque eso no es lo que Dios quiere, porque al final él llega a una conclusión y dice: en conclusión, así no son las iglesias de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermano, necesitamos honrar a Dios y descubrir las cosas que sutilmente se están metiendo en nuestras iglesias y en nuestras vidas, para poder honrar a Dios. Hay mucha superstición, muchas cosas, incluso uno pudiera hablar de ciertos elementos de brujería que han llegado a ser parte de los cultos de las iglesias. Lamentablemente ha sido así y no se ha podido descubrir en esas iglesias la verdad. ¿Por qué? Porque la estructura mental de sus vidas está distorsionada. La estructura que Dios ha planteado como una estructura mental sana está distorsionada. Necesitamos honrar a Dios. Nuestras vidas tienen que ser transformadas por el poder de Dios y hacer que nuestra estructura mental esté en concordancia con un comportamiento que Dios ha establecido en su palabra. A veces le decimos a la gente eso: mira, cambia tu comportamiento, y a veces nos olvidamos que su comportamiento es parte de su estructura de pensamientos. Necesitamos trabajar en la estructura de pensamiento de la gente para que cambie su conducta también. Entonces necesitamos, vamos a decir, acompañar con la reprensión, acompañarla también con
el pensamiento bíblico que va a cambiar su estructura mental, que le va a permitir cambiar su conducta. Ahí nos queda eso, hermano. Dios los bendiga, Dios los cuide y que Dios nos ayude con nuestra estructura mental de tal manera que podamos tener unos pensamientos que estén dentro de las virtudes establecidas por Dios. Dios los bendiga.